Celebramos, mis queridos hermanos, la memoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires. La historia de los 22 mártires de Uganda hace revivir las actas de los mártires de los primeros siglos. Muchos de ellos acababan de convertirse al cristianismo. 4 fueron bautizados por Carlos Luanga inmediatamente antes de ser martirizados. La mayor parte de ellos fueron quemados vivos en Numungongo en el año 1886. Las edades oscilaban entre los 16 y los 24 años, pero el más pequeño, Sito, tenía solo 13 años cuando fue martirizado. Hoy celebramos este grupo de mártires de Uganda, poniendo bajo su intercesión las intenciones de todas las personas que a través de la televisión y de las redes sociales participarán de esta Santa Eucaristía en TV Familia, por los enfermos, las personas que sufren, los que se sienten solos y abandonados, por todos los niños y jóvenes, por las personas que viven solas, que están atravesando algún tratamiento médico, los que necesitan salud, por la unión de las familias y especialmente por la paz de todos nuestros países, y muy especialmente para que el Señor bendiga a Ucrania con la paz. Nos libre el Señor de cualquier enfermedad y dolencia a nivel mundial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo nuestro Salvador esté con todos ustedes. Al acercarnos al altar del Señor, comencemos reconociendo ante Él que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que has querido que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, aquel ejemplo de San Carlos y de sus compañeros y su lealtad a Cristo frente a las torturas, atraigan a los pueblos africanos a vivir la fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo le respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores,
para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguieran detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice, Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Hoy escucharemos, Señor, tu palabra que nos alimenta. Hoy escucharemos, Señor, tu palabra que nos alimenta, que nos alimenta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes bien que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerto habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, aquí vemos cómo la iglesia, especialmente la iglesia descrita en los Hechos de los Apóstoles, vive también la persecución, los juicios, con la misma fidelidad con que habían anunciado el mensaje. Se enfrentan a todas esas situaciones y están dispuestos incluso a sufrir por Jesús lo que sea necesario. Y es que el libro de los Hechos, lo fascinante es que
narra la vida de la primitiva comunidad basándose sobre todo en algunas de las comunidades más importantes, más principales, ¿no? Y se centra sobre todo algunos capítulos en la figura de Pedro, pero gran parte en la figura de Pablo. Y Pablo varias veces se libró de la muerte, de los azotes y de otras cosas porque era muy inteligente. Cuando estaba en ambientes romanos, él siempre pedía ser juzgado como ciudadano romano. Pero como también era judío, cuando el juicio le venía por el lado de los judíos, hacía valer sus derechos como judío. Así que Pablo era muy astuto también, ¿no? Dice que al final le preguntaron a Pablo si quería ir a Jerusalén para que le juzgaran allá, pero como pidió ser juzgado por el César, porque en el Imperio Romano no había ninguna ley que le prohibiera predicar, en cambio en Judea, por supuesto que sí, pidió seguir siendo detenido allí para después enviarlo al César. Entonces, en ese sentido, cada uno de los apóstoles le tocó su cuota de sufrimiento, y es lo que vemos también en el Evangelio. La figura de Pedro, al igual que la de Pablo, es fascinante, porque Pedro era pescador. Incluso tengo que decirlo, el signo que identificaba a los cristianos antes de la cruz, porque la cruz empezó a ser el signo del cristianismo más o menos alrededor del siglo IV, sobre todo con el tema de cuando se encontró la cruz de Constantino en la cruz de Cristo por la mamá de Constantino, Santa Elena, allá en Jerusalén, alrededor de los años 330 por allí, ¿no? Y desde que se encontró la cruz y desde que Constantino tuvo una visión donde vio una gran cruz en el cielo y una voz que le decía, con este signo vencerás, y Constantino, el emperador de Roma, mandó a grabar la cruz en el ejército y triunfó, y eso hizo que simpatizara más con los cristianos y le dio libertad a los cristianos. Ahí fue donde se adoptó el símbolo de la cruz. Pero el signo que identificaba a los cristianos primitivamente era el ictus. El ictus era un pez que servía como contraseña, sobre todo en los hogares y en los lugares donde se movían los cristianos. ¿A qué refería ese ictus? Al primado de San Pedro, que además de ser pescador de oficio, Jesús le dio una nueva tarea. Ahora, Pedro, serás pescador, pero de hombres, no de peces. Seguirás siendo pescador, sí, pero no de peces, sino de personas, de seres humanos. Jesús ha venido a buscar y a rescatar gente, pero necesita aliados, necesita instrumentos, necesita apóstoles y necesita evangelizadores, y a Pedro le elige con especial predilección, porque Jesús no agarró al más inteligente de los apóstoles, fíjense esto, ni al más erudito, ni al más académico, ni al más estudiado. Nosotros todavía nos falta mucho crecer en el tema de las elecciones, porque siempre como que buscamos que ocupen los lugares principales como el que más se destaca. Sin embargo, Jesús no agarró al más académico. Pedro posiblemente no sabría ni leer ni escribir, y por eso lo ayudó tanto Marcos. Ese evangelio que nosotros leemos de Marcos está ya descubierto, estudiado, investigado bíblicamente, recoge la predicación de San Pedro, porque Marcos era el secretario de Pedro. Y Pedro no hablaba otro idioma que el arameo. Donde él iba, predicaba en arameo, y muchas veces Marcos le servía de traductor. Pero lo fascinante de Pedro es que Pedro revela la condición de cualquiera de nosotros, que intentamos seguir al Señor con fidelidad, pero nos caemos, tenemos obstáculos en la vida, a veces somos torpes, a veces no somos los mejores y los más diestros, y todo eso lo tenía Pedro. Y Pedro también era tan imperfecto que incluso llegó a negar a Jesús en la pasión. Pero el Señor, que es bueno y misericordioso, y que además no está atento a nuestras deficiencias, sino en nuestro deseo de amarle y servirle, y en nuestra apertura al Espíritu Santo,
nos da la oportunidad de, a pesar de nuestras deficiencias, ser apóstoles y misioneros suyos y trabajar para Él. Y por eso, en el mismo contexto en el que había llamado a Pedro aquella primera vez, en el lago de Galilea, esta vez esta escena se ubica en el lado de Tiberíades. Jesús le hace 3 preguntas a Pedro, que es la misma pregunta. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, pero tú me amas más que esto. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y a la tercera le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, viendo que Jesús le preguntó por tercera vez, pero le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y por 3 veces Jesús le dice, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Queriendo decir Jesús, yo me voy físicamente, pero te dejo a ti encargado, Pedro. Asume tú el cuidado físico, visible de mis ovejas. Le entregó Jesús el mando a Pedro porque confiaba en su buen corazón. Y a pesar de que le había fallado y le había negado, y a pesar de que tenía sus deficiencias, el Señor confió en él y le dio una tarea importante. Eso nos pasa a veces cuando queremos cuestionar al sacerdote que tenemos, al misionero que tenemos, al evangelizador o al catequista. Mis hermanos, no vamos a encontrar una persona perfecta del todo, porque como seres humanos vamos a tener nuestras limitaciones, pero todos nosotros puede ser que el Señor en algún momento de tu vida te llame por tu nombre y te diga, ¿tú me amas? Y que nosotros le respondamos, por supuesto, porque amamos a Jesús, creemos firmemente en Él. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y llegue el Señor y te pongo una tarea, ahora te necesito para esto. Y ninguna de las tareas apostólicas que tengamos alguno de nosotros son casualidades o fue porque nosotros escogimos ser catequistas, ser evangelizadores, o simplemente el que está aquí en este canal tras de cámara trabajando para que esta obra se sostenga, está evangelizando. Porque aunque no está predicando directamente y ese trabajo nos toca a los sacerdotes que estamos aquí, gracias al trabajo y a la labor de ellos llega la evangelización y llega la predicación a sus casas. Fíjense cómo Jesús obra. Pone un montón de gente a trabajar para Él directa o indirectamente. Pero todo el que colabora en la obra de la evangelización es evangelizador. Porque el que predica no es solamente el que sale a la plaza o el que expone la palabra de Dios en el templo, sino hasta el que le sirve el vaso de agua al que está predicando, o le da un plato de comida, o lo recibe en su casa, o facilita toda la logística para que esa palabra sea proclamada. Hasta ese ha sido también llamado a la misión, ha sido convocado a la evangelización. No tengamos miedo porque nuestras incapacidades o limitaciones humanas a veces nos abruman y pensamos que es mucha tarea para ese llamado que hemos recibido. No, tenemos la gracia de Jesús. Y el mismo Jesús que capacitó a Pedro, nos capacitará a nosotros para trabajar para Él. Y que a Él sea todo el honor y toda la gloria, todo el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y la sangre de Jesús en el altar. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y la sangre de Jesús en el altar. Bendito sea Señor. Vamos los convertirá.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que nos conceda celebrar esta Eucaristía con la misma entrega que llevó a los jóvenes mártires de África a morir antes que ofenderte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque la sangre de los gloriosos mártires Carlos Luanga y compañeros, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe.
muerte proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, los mártires de Uganda, San Carlos Luongo y compañeros, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos con fervor ante nuestro Padre, repitiendo las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de las perturbaciones, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús, nuestro divino Salvador, esté siempre con todos ustedes. En el Señor démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
para que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Creo, Jesús, firmemente que estás en el Santísimo Sacramento, y te adoro y te amo por encima de todas las cosas, y no pudiendo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente en esta hora a mi corazón. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Te rogamos, Señor, que esta Eucaristía que dio fortaleza a tus mártires para soportar los tormentos, nos ayude en medio de las dificultades a permanecer firmes en la fe y en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les animo, hermanos, a que mañana, a partir de las 7 de la noche, excepto los que tengan Simple TV, que se empezará a transmitir a las 8 de la noche, nos acompañen en la gran vigilia de Pentecostés, donde nos uniremos en oración a la espera del Espíritu Santo y preparándonos espiritualmente a esta hermosa fiesta que es el nacimiento de la Iglesia. Junto con María, en comunión con los apóstoles de Jesús, esperaremos el Espíritu Santo de Dios. También esta vigilia se transmitirá a través de las diversas redes sociales de nuestro canal para que nos ayuden a ser promotores de esta gran noticia y todos nos podamos unir en oración y en alabanza. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acudamos a nuestra Madre Santísima con fe y con devoción. A vivir entregados a la causa de Jesús y a su Evangelio, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Cristo que se queda con nosotros en el sacramento del altar.
Alabado seas, oh Señor, por siempre. Especialmente en este sacramento de amor donde permaneces día y noche porque nos amas, porque estás en medio de nuestra vida y porque nos inspiras con fe y devoción a reconocerte y amarte, a servirte, especialmente en nuestros hermanos. Queremos ser como Pedro, que en medio de sus limitaciones, en medio de sus deficiencias, incluso de sus pecados, de sus miserias, quiso servirte. Y lo elegiste como el príncipe de los apóstoles, y lo capacitaste y le diste tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, que estamos a tan pocas horas del Pentecostés, te pedimos que ese Espíritu Santo descienda con poder sobre nosotros y nos capacite para obrar según tus designios y para que seamos fieles, para que seamos evangelizadores, misioneros, siervos, para que a todos les llevemos la alegría y el amor de servirte y amarte, que en eso consiste la verdadera felicidad en este mundo y nos garantizará la felicidad eterna en el cielo, donde esperamos encontrarnos contigo. Amén. Estás aquí.